Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Hace unos días atrás estuve hice un comentario sobre Gog y Magog, y quiero aprovechar el momento para añadir un poco a lo que estuve diciendo sobre Gog y Magog, porque cuando se habla de Gog y Magog, muchos piensan bíblicamente que se trata de Rusia y países al norte de Israel, y se mencionan por lo menos en dos ocasiones cuando se habla de Gog y Magog. Es muy probable que en los tiempos en que estas profecías se cumplan, Israel como nación será atacada de una manera severa, pero el ataque que se haga contra Israel no tendrá el resultado que sus enemigos están buscando. La palabra dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová el Señor alrededor de su pueblo. En el caso en que Israel sea atacada, digamos, por Gog y Magog, obviamente subirán a los montes alrededor de Israel, y Dios utilizará esa ocasión, pudiéramos decir, hablando proféticamente, para mostrarle a las naciones de la tierra que Dios, número uno, es verdadero, es fiel, y que Él es el Dios verdadero de Jacob, de Israel. El ataque podrá llegar a las cercanías de Jerusalén, pero serán confrontados milagrosamente y sobrenaturalmente en los montes de Jerusalén, que están alrededor de la ciudad. Así que de una manera u otra Israel será defendida por Dios, y sabemos en cierta manera la guerra de los 6 días, esa guerra hay evidencia de que hubo intervención sobrenatural de parte de Dios, y Dios permitió que esos ataques contra Israel no dieran resultado. Estamos hablando de los ataques que ocurrieron después que Israel fue aceptada como nación entre las naciones de la tierra, después del 14 de mayo de 1948. Sabemos que esa guerra de los 6 días y esos intentos de destruir a Israel no se llevaron a cabo, simplemente porque ya Israel no podrá ser destruida otra vez y quitada del mapa de la tierra como algunos quisieran hacer. Algunas naciones, es el deseo de destruir completamente a Israel, y aún el gobierno de Irán todavía hoy en día habla de esa manera. Pero el asunto de los ataques contra Israel, y si se refieren a las profecías de Gog y Magog, podrán llegar hasta los montes de Israel, podrán llegar hasta los montes que rodean a Jerusalén, pero no tendrán resultado, y Dios utilizará esa provocación, esa razón de guerra, lo utilizará para aclarar un punto de vista muy significativo en la historia bíblica y en la historia de los judíos, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que todavía lo sigue siendo y lo seguirá siendo eternamente y para siempre. Y la otra ocasión que mencioné también es ya entrado el primer reino, ya entrado el milenio de Cristo aquí en la tierra, se menciona otra vez Gog y Magog. Es un espíritu, entonces, es como decir enemigos que quedaron como enemigos eternos de Jacob, de Israel. Hay consecuencias
cuando Dios le mostró al rey Saúl que destruyera a Amalek, no lo hizo. Y vemos que Amalek se declaró enemigo de Moisés y de Israel desde el principio, desde los días en que aquel profeta Balaam fue contratado para maldecir a Jacob y no pudo. De la misma manera que Balaam, siendo profeta, no pudo maldecir a Jacob. Eso prueba lo que dice la misma palabra de Dios, o sea, la palabra que aparece a lo largo y lo ancho, primeramente de la Biblia hebrea, el Pentateuco, la Torá, los profetas mayores, menores, los salmos y todo lo que se considera en el canon hebreo de la Biblia en el Antiguo Testamento, y aún en lo que se dice y que se habló y se escribió en el Nuevo Testamento, confirma esas cosas, que los que maldigan a Israel serán maldecidos y los que bendigan a Israel serán bendecidos. No hay maldición que pueda prosperar contra Jacob. Entonces, de la misma manera que Amalek no pudo, y Dios lo decretó entonces como un enemigo eterno de Israel y borró su nombre, pudiéramos decir, del libro de la vida. No hay oportunidad para Amalek en cuanto a las promesas que hizo Dios. Claro, obviamente sabemos que aun si un amalecita se arrepiente hoy en día y viene a los pies de Cristo y le pide perdón y le pide la salvación, verdaderamente Jesús de Nazaret se la va a dar. Pero en cuanto a las profecías, mirándolo de esta manera, aparece el nombre de Gog y Magog una vez más en el milenio de Cristo, en el libro de Apocalipsis, en esas referencias que se hacen, ¿no?, para el final del tiempo en que se cumplirá el milenio de Mesías aquí en la tierra. Y otra vez se levantan directamente contra el Cordero, se levantan en la ciudad de Jerusalén, y es Dios el Eterno quien hace descender fuego del cielo y los consume a todos. Y ya estamos hablando entonces al final del milenio, ya cuando vendrá el gran juicio del gran trono blanco, como se le llama, cuando los libros serán abiertos y habrá una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, y entraremos en la eternidad con el Padre, una eternidad que obviamente está dividida para los redimidos, los que creyeron, los que creímos y tomamos a Dios, ¿no?, al pie de su palabra, ¿no? La creímos completamente, todo lo que instruye el Señor en su palabra sobre el arrepentimiento. Hay que arrepentirse para poder nacer del agua y del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento sobrenatural. Hay que bajar a las aguas, no hay opción, ser bautizados en agua. Y también no hay opción ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, y ser sellados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y luego retener esa llenura, esa relación personal con Dios a través de la obediencia a su palabra. Ahí está todo decretado, y de la misma manera que no pudo maldecirse, o el enemigo no pudo maldecir a Jacob, tampoco el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo lleno del Espíritu Santo, podrá ser maldito. De la misma manera, Dios ha dado las mismas promesas para Jacob como las dio a la iglesia, a los creyentes que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Aunque hay profecías terribles, ¿no?, en la palabra de Dios sobre tiempos difíciles, guerras y las cosas que están por venir, y lo más probable es que sea en esta generación, dándose el caso y viendo lo que está ocurriendo en Israel precisamente. Una vez comiencen a construir el tercer templo, ya sabemos que estamos a las puertas de la última semana, la semana 70,
que fue profetizada por Daniel y que se habla de ella específicamente en el libro del profeta y en el libro de Apocalipsis también. Así que Gog y Magog está ahí, es una realidad. Va a haber confrontamientos y se espera que el confrontamiento no sea nuclear, pero no pudiéramos decir al 100% que no vaya a ocurrir un confrontamiento nuclear, porque hay profecías también sobre casos específicos en que la única razón de que ocurra tal catástrofe, tragedia, circunstancia es debido a los efectos de una detonación nuclear, ¿no? Entonces todo es posible y tenemos que estar preparados, y esa es la razón por la cual hablamos de tener nuestras lámparas, no es solamente en forma simbólica, sino tener nuestras lámparas llenas de aceite continuamente. Eso quiere decir que hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos nacido del agua y del Espíritu sobrenaturalmente, hemos bajado a las aguas en el bautismo y también hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la única y que no es inequívoca, es inequívoca la señal que Dios nos ha dado para saber que Él nos ha sellado y nos ha bautizado con su Espíritu Santo, y esa es la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Es un lenguaje, lo he dicho muchas veces, un idioma espiritual. El que ora en el Espíritu ora misterios, no tiene interpretación, le habla directamente a Dios. Entonces son armas que Dios nos ha dado, que nos preparan para los conflictos que están muy cercanos, y como dije antes, posiblemente debido a lo que está ocurriendo en Israel, posiblemente ya sea en nuestra generación, o sea, en nuestros días. Así que estudiar la palabra, leerla, creerla y buscar los frutos y el fruto del Espíritu Santo continuamente, ¿no? Una vez más, este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, y será hasta la próxima ocasión, Dios mediante. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.